Buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, Colombia. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Como estamos dando el curso de emprendimiento y hay habilidades que cada uno tiene que iniciar si quiere ser un buen emprendedor o un buen empresario o un buen gerente, conocer muchas herramientas para sobresalir y poder estar al margen del mismo conocimiento y poder transmitirlo, ya que pues se encuentra uno eh, inmerso en esa socialización y en esa intersocialización. Entonces en este segmento pues vamos a hablar de los mapas mentales como herramienta para que los mismos emprendedores inicien esa generación de ideas. Muchas veces nos sucede que necesitamos contar con nuevas ideas para aplicar en distintos campos y son necesarios, ¿no?, para atraer clientes o para vender productos, aún servicios que por alguna razón nos costó vender, y para diferenciarnos de la competencia, para crear un producto nuevo, etcétera. Entonces, cuanto más urgencia tenemos de producir ideas, pues la mayoría de las veces nos gana la ansiedad o el llamado estrés, es 4, es 5, y empezamos a desesperarnos. Y además, si no conseguimos la idea, pues muchos llegan a la frustración y abortan lo que es el intento de vender o de mostrar su producto o servicio. Entonces, de entre las varias técnicas para producir ideas, pues en esta oportunidad vamos a explicar esa técnica que se llama asociación forzada o forzosa, como ustedes quieran llamarlo. Unos o algunos también lo denominan analogía inusual. El ejercicio pues consiste en encontrar la mayor cantidad posible de relación entre dos temas, objetos o fenómenos. Entonces, si nos damos cuenta, esta técnica es de mayor productividad si empezamos a realizar en grupo o aplicarla. Y es notable cómo es que fortalece la capacidad de pensamiento entre los participantes. Ahí como ejercicio más para empezar a esos mapas mentales, reforzarlos en el pensamiento y entenderlos y poder aplicarlos en el momento justo. Entonces el procedimiento lo vamos a dar así a grosso modo y podríamos decirlo así. Entonces primero pues escribiremos en varios papeles diversos temas y doblarlos para que no se vean y depositémoslos en una bolsa, que es lo más común que encuentra uno en un aula de clase o en una casa o donde se vaya a hacer el ejercicio. Posterior a esto, por turnos, pues cada persona extraerá dos papelitos y deberá descubrir los vínculos entre esos dos temas, o sea, tener conectores para poder charlar de los dos temas dentro de algo coherente. Considero que esta técnica pues puede ser muy útil para periodistas, aún para escritores, expertos en tecnología y aún para aquellos emprendedores que necesitan de herramientas ya rápidas para poder ser hábiles en la exposición de ideas. Entonces es más pues acogernos a accesorios que hoy no son tan familiares
y surgieron de ese asociado de dos realidades aparentemente aisladas. Entonces, si hacemos un ejemplo a la inversa, podemos preguntarnos en qué estuvo pensando el que inventó, y ahí pues vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el resaltador, la fibra fluorescente, y pudo haber extraído un papelito en el nombre de lapicera y otro con el nombre de luz, y eso pues nos da como resultado un iluminador de texto, porque de dos ideas, luz y resaltador, y aún con color fluorescente, pues asoció las palabras e hizo o descubrió más bien, no el invento sino la idea. La unió, la asoció en un esfero, y ya hay esferos con luz. Otro ejemplo, por ejemplo, la PAL. El inventor pudo haber extraído un papel que diga agenda de bolsillo y otro que diga computadora. Entonces, asociándolo, pues da el resultado de una agenda de igual tamaño que la del bolsillo con funciones electrónicas. Y ahí ya existe y reemplazó el papel o la agenda de papel. Veamos un ejemplo de la técnica en cuestión. Suponga que cada uno de ustedes es dueño de un restaurante y quiera incorporar novedades en época de Navidad. Proceda igual. Suponga que extrae de su caja o de su bolsa más bien de ideas papas fritas y botas de Papá Noel, no de papa sino botas de Papá Noel. Ahora pregúntese, ¿por qué no acompañar las carnes con papas fritas cortadas en forma de pequeñas botas? ¿Y si vendieran papas fritas en bolsitas en forma de botas? ¿Y si crearan un plato a base de una masa de papa rellena de carne y en forma de bota? Y a los niños por lo menos les encantarían estas cosas. Y aún sería tan novedoso que si uno compra unas papas francesas donde son no uniformes, donde se ven a veces mal presentadas, donde no se ven ni ricas, ¿qué será una papa en forma de bota o en molde de bota, en molde de papa con forma de bota? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el cerebro humano es muy diferente a un computador. Mientras un computador trabaja en forma lineal, no se sale de la línea, el cerebro trabaja de forma asociativa. También cuando uno quiere pensar en forma lineal, pues lo piensa. Y ahí el cerebro trabaja también comparando, integrando y sintetizando, pues a medida que funciona. Cuando yo digo perfume, ustedes ¿qué se imaginan? Posiblemente una dama, posiblemente una dama muy sensual, posiblemente una dama muy sensual que es una actriz, posiblemente una dama muy sensual, actriz, que siempre la han amado y nunca la han tenido, posiblemente una dama, una actriz, una dama muy sensual, una actriz que nunca han tenido pero que viene en muñeca y ya están vendiendo las muñecas. Entonces la asociación juega un papel dominante en casi toda función mental, y las palabras mismas no son una excepción. Toda simple palabra e idea pues tiene numerosas conexiones o apuntadores a otras ideas o conceptos. Entonces uno va asociando, eso es la asociación. Por lo tanto, los mapas mentales desarrollados por Tony Buzan pues son un método efectivo para tomar notas y muy útiles para la generación de ideas por asociación. Entonces, para hacer un mapa mental, uno comienza en el centro de una página con la idea principal y trabaja hacia afuera en cualquier dirección que uno desee, produciendo una estructura creciente y organizada, compuesta de palabras e imágenes claves. Los conceptos fundamentales pues son, por ejemplo, organización, palabra clave,
asociación, agrupamiento, memoria visual. Ahí es donde uno escribe las palabras clave, usa unos buenos colores, unos símbolos, unos iconos, unos efectos en tercera dimensión, flechas, grupos de palabras resaltadas. También hay un enfoque y todo mapa mental necesita un único centro. Y hay una participación consciente. Entonces, en el mapa mental debe haber una organización, deben de haber palabras claves, deben de haber ideas que se asocien, se deben de agrupar, debe haber una memoria visual, un enfoque y una participación consciente, porque si estamos durmiendo o si estamos pensando en la novia porque está con el marido, pues entonces ahí pues estaríamos no coherentes con lo que estamos haciendo. Entonces los mapas mentales van asemejándose en estructura a la memoria misma, porque ya uno a lo último juega con ese mapa mental y lo va socializando. Y una vez se dibuja un mapa mental, pues rara vez requiere ser rediseñado. Los mapas mentales ayudan a organizar la información. Debido a la gran cantidad de asociaciones envueltas, pues los mapas mentales pueden ser muy creativos, tendiendo a generar nuevas ideas y asociaciones en las que no se pues había pensado antes. Y cada elemento es un mapa, es en efecto un centro de otro mapa. O sea, cada palabra clave de ahí se puede generar como centro u otro mapa mental. Entonces el potencial creativo de un mapa mental es útil en una sesión de tormenta de ideas. Por lo tanto, cada uno de nosotros solo tenemos que comenzar pues con el problema básico en el centro y generar asociaciones e ideas a partir de él. ¿Hasta qué? Pues hasta obtener un gran número de posibles soluciones. Por medio de presentar sus pensamientos y percepciones en un formato espacial, sí, y mediante añadir colores e imágenes, pues se gana una mejor visión y se puede visualizar nuevas conexiones. ¿Por qué uno juega con imágenes? Porque el cerebro está capacitado para adquirir una información a través del ojo y a través del oído. Pero las que más se marcan son las imágenes. Si nosotros fuéramos observados, o ¿cómo decir? Si fuéramos observadores, tendríamos tanta información que el discurso se nos arreglaría, porque seríamos descriptivos. Y estaríamos, por ejemplo, solamente para decir una habitación, para describirla, tendríamos un libro para hacer. Porque las imágenes nos dan información. Y los colores mucho mejor porque se fijan más en el inconsciente. Entonces los mapas mentales son una manera de representar las ideas relacionadas con símbolos, más bien que con palabras complicadas como ocurre en la química orgánica. Entonces la mente forma asociaciones casi instantáneamente y representarlas mediante un mapa pues le permite escribir sus ideas más rápidamente que utilizando palabras o frases. Cuando nosotros estamos en una conferencia o cuando ustedes están en una exposición conferencia, si ustedes guardan un mapa mental del tema principal con las palabras claves que se interconectan con el centro y tienen una imagen de cada palabra clave, se les facilita la exposición y aún la conferencia. Entonces la importancia de los mapas mentales radica en tres aspectos que son fundamentales para la generación de ideas, que son los esquemas, nuestra mente y el proceso de aprendizaje. Entonces, entre estos tres aspectos existe una interrelación que dinamiza los entornos creativos y la misma generación de ideas. Los esquemas, pues son lineales, pero no es la manera en que trabaja nuestra mente. No es la manera como la mente de nosotros trabaja. Porque como ya dijimos allí, nuestra mente está asociando constantemente. El esquema es muy asociativo. Ahora, nuestra mente pues trabaja
agrupando ideas o conceptos que se unen conjuntamente o salen fuera de sí mismos y se unen a otras agrupaciones o redes. Recordemos que la idea, ¿qué es? Pues la idea es una representación intelectual de una cosa. Otros podríamos decir que es una imagen con un significado que hay que extraerla a través del verbo o a través de un hecho o a través de materializar la idea. Cuando se une con otra idea, que también es materializable, por ejemplo el bombillo, pues de una idea se materializó el bombillo. Y el esfero, como decíamos en el ejemplo anterior. Pues coge esas dos ideas y saca una tercera idea, asociando esa información y ese concepto de cada idea. Y ahora el tercer elemento del aprendizaje. Entonces es cuando ahí uno combina lo que ya acabo de decir, que es lo que ya se sabe, con lo que desea saber, y vincula esta nueva información dentro de nuestro depósito del mismo conocimiento. Luz y esfero. Ahí hay aprendizaje. Ya sabe que es esfero, ya sabe que es luz. Las asocia, las une y ahí viene un aprendizaje de un nuevo elemento o una nueva idea. Entonces las representaciones del mapa mental, ya sabemos que en el centro está la problemática o está la idea principal y se va desprendiendo con figuras hacia afuera en orden lógico la exposición, digámoslo así, a través de esa disociación de ideas. Pero existen otras formas de graficar conceptos. O sea que el mapa mental está en la mente. Y en la charla, bueno, lo hacemos en un papel y cuando lo botamos, lo arrugamos y lo botamos, en la mente no se arruga, sino allá estamos trabajando lo que nos dejó el aprendizaje de la elaboración de ese mapa mental. Inicialmente uno cuando no es hábil en los mapas mentales, pues los dibuja y puede llevarlos a la exposición y lo tiene ahí en una carpetica y va viéndolo y va desenvolviendo el discurso. Pero cuando uno ya tiene una habilidad, aún sin preparar la exposición, no improvisarla, pero ya con temas que uno maneje, automáticamente uno elabora un mapa mental porque ya ha trabajado eso. Y para el cerebro, el simple hecho de recordar ya es una experiencia más. Entonces, existen otras formas de graficar conceptos, pero en la actualidad existen formas muy diversas y conocidas, orientadas por varios autores que bien pueden adaptarse como el paradigma para la aplicación de esta parte del ejercicio académico. Y se trata de los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos, que de eso es que está tratando esta pequeña conferencia, donde vamos a hablar de mapas conceptuales, ya dijimos mapas mentales, ya dijimos algo, mapa conceptual y ahora los cuadros sinópticos. Pero investiguen porque de ahí ustedes se les va a aclarar más las ideas, porque en los libros, en los diferentes autores, ellos le dan a uno gráficas. En cambio, en este momento, pues yo les voy a dar solamente unas gráficas que ustedes posiblemente van a poder entender. Entonces, el mapa conceptual, que es otra técnica, pues no es un ejercicio de memorización, sino de construcción de significados gracias a la estructura conceptual que usted ya posee. Es un medio o una técnica que sirve ¿para qué? Para diversos propósitos. Para aprender nuevos conceptos, o para enriquecerse, o para modificar conceptos preexistentes. También uno los utiliza para compartir y negociar significados con otros. También muchos para facilitar la comprensión o para retener información y recuperación de ideas. Otros para evaluar conocimiento, como son los tiranos profesores o docentes, que hay mucho tirano, pero ese es otro tema. Plantear o replantear un tema
organizador cognitivo también sirve el mapa conceptual. Y ese sí va por escrito. El otro uno lo hace inicialmente en hojas, el mapa mental, pero es mientras que va entendiendo la parte teórica, porque después ya automáticamente uno construye mapas mentales del tema con sus ideas asociativas, pero no los escribe. Y se imagina uno los colores y todo, porque tiene la facultad de hacerlo. Pero el mapa conceptual sí se presenta en hojas. O por lo menos es lo que yo sé, ¿no? Si alguien me dice que no, que el mapa conceptual se presenta a través de un discurso, pues será otro punto de vista. Entonces los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de preposiciones. O sea que los conectores son muchas preposiciones o palabras que conecten una idea con otra. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales, unidos por palabras para formar una unidad semántica. Entonces, en su forma más simple, un mapa conceptual constará tan solo de dos conceptos unidos por una palabra de enlace. Y para tomar una proposición, por ejemplo, el cielo es azul, representaría un mapa conceptual simple que forma una proposición válida referida a los conceptos cielo y azul. Es una estrategia de reestructuración jerárquica que obedece a los siguientes principios. Primero, pues hay una diferencia entre conceptos de otros tipos de aprendizaje, como hecho, principio, actitud, habilidad y destreza. Segundo, pues se establece relaciones estructurales de conceptos nuevos con conceptos preexistentes. Tercero, establece estructuras jerárquicas conceptuales, comenzando por los conceptos más generales, más importantes e influyentes hasta llegar progresivamente a los más específicos, pasando por los conceptos intermedios. Y es por ello que no necesita de flechas, sino de líneas. Cuarto, pues determina nexos de diferente naturaleza que existen entre conceptos, como semejanzas, diferencias, relaciones directas, inversas, opuestas, supraordenación, subordinación, etc. Y en otro ítem, pues establece con ayuda de palabras de enlace, proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras de enlace para formar una unidad semántica que afirma o niega o señala una característica de un concepto. Entonces, de acuerdo con el autor Novak, un mapa conceptual contiene los siguientes componentes. Él habla de proposiciones, pues que son las relaciones significativas entre dos o más conceptos señalados por una línea o una palabra de enlace. También debe llevar jerarquías, que son los niveles de subordinación que no crean mediante palabras de enlace. Que no se están creando mediante palabras de enlace. Deben de tener una relación de los conceptos incluidos y la lectura de las proposiciones se hacen verticalmente. Deben de haber unas categorías o segmentos, que son los conceptos del mismo nivel a una jerarquía dispuestos horizontalmente y cuyos significados aparentemente tienen el mismo alcance. Quinto, deben de haber unos enlaces cruzados o enlaces intercategorías, que son proposiciones formadas categorías diversas. Y este tipo de enlace, además de creatividad, indica reconciliación integradora. También debe haber como componente esos rectángulos, óvalos o círculos para incluir los conceptos. Un ejemplo, yo cuando construyo, bueno, el último elemento, que son las líneas de conexión entre los conceptos relacionados. Cuando yo realizo
mapas conceptuales. Por lo general, inicio con un cuadro, que es el tema principal, y de ahí los parto en 3 o 4 sobre los subtemas, por ejemplo. Y de ahí de cada subtema, por ejemplo, el primero van en cuadro y los 4 subtemas van en óvalos, Y de ahí hacia abajo ya parto, por ejemplo, el primer óvalo que diga un subtema, por ejemplo, el tema principal es la niñez. El primer óvalo, el primer ítem del tema, de los temas principales es los niños desamparados. Otro puede ser los niños maltratados, y etcétera, etcétera. Entonces de ahí ya, cuando yo solo voy a hablar de niños desamparados, viene una jerarquía de ideas hacia abajo que se conectan con, bueno, más bien, llevan unos conectores verticalmente para poder hablar solamente de ese ítem. Y después sigo con el segundo óvalo y hacia abajo lo desenvuelvo todo hasta llegar a la idea mínima, y así hasta el cuarto. Esas son las jerarquías que se refieren los diferentes autores cuando uno elabora mapas conceptuales. Y como son conceptuales, entonces tiene que ver con muchos conceptos. ¿Qué decir del cuadro sinóptico? Entonces, los cuadros sinópticos presentan una caracterización de temas y subtemas, organizando jerárquicamente la información en un diagrama mediante ese sistema de llaves o por medio de tablas. Entonces, claramente los cuadros sinópticos son organizadores gráficos, pues que han sido ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se definen como esas representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material educativo. Entre ellos hay muchos, está Armbruster, está Thornbright, Inwandersee, Westford Mary también, Wolf. Nombres raros, pero ellos son los que han traído a estos países que permitimos no hacer nada, sino que nos traigan. Permitimos pues utilizar lo que ellos hacen porque nos arreglan en muchos momentos estructuras. Entonces muchos de ustedes ya veo muecas allá y dirán, ¿y eso para qué si ya lo sé de primaria? Pero yo le digo, bueno, utilicémoslo saber y verán que no saben. Entonces, ¿por qué después de primaria, bueno, hablando de la generación mía, la generación de nosotros de los años 70, 80, la formación era muy rápida y nosotros no conocíamos los mapas mentales ni los mapas. De pronto en otro país sí lo conocían, pero por lo menos en Colombia no. Hoy en día ya los muchachos de primaria se les está instruyendo en esto porque esto da estructura al pensamiento, estructura a la socialización del pensamiento. Por eso es que nosotros aprendimos después de viejos, porque nos tocó aprender. Hoy en día muchos muchachos, a pesar de que no tienen buenas notas y tienen una socialización extraordinaria, porque ellos ya están utilizando los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Porque son útiles, y en las universidades se les está enseñando esto, porque hay personas de otras generaciones, como ya se ven de todas las edades, que no conocían estas herramientas para elaborar y socializar unos conocimientos con mayor facilidad. Entonces, principalmente existen dos formas de realizarlos. La más conocida es por medio de llaves, donde se presenta la información de lo general a lo particular, respetando una jerarquía de izquierda a derecha. Y también pueden presentarse mediante tablas, pero sin embargo el esquema de llaves o cuadros sinópticos es el más indicado para aquellos temas que tienen muchas clasificaciones. Y la ventaja es que son más gráficos de todos, por lo que favorece el ejercicio de la memoria visual,
para organizar la información con el sistema de llaves, pues podemos hacerlo eligiendo alguna de las formas que se muestran o se van a mostrar a través de la publicación de YouTube. Un ejemplo del cuadro sinóptico en tabla es, por ejemplo, bueno, yo para explicarlo no sé si ustedes lo entiendan, pero es en sí una tabla con unos cuadros o unos cubículos que van llenos y tienen unas columnas, la primera columna, segunda, tercera, cuarta, etcétera, y vienen con los corchetes tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, y ahí ya vienen los temas a través de que se van a exponer con unas jerarquías. Entonces ya dejando esta parte que es importante para ustedes como estudiantes o aún como profesionales y aún como empresarios o como emprendedores y gerentes, si ustedes utilizan estas técnicas se les va a favorecer hacer trabajos como los informes ejecutivos o liderar una reunión o pasar un informe, etcétera, etcétera. Y como estudiantes, fenomenal, porque cada vez que van a socializar un tema, si utilizan estas técnicas, van a creer que ustedes son superdotados, pero en la realidad no son superdotados, simplemente están utilizando bien las técnicas que se utilizan para socializar o para presentar ideas o trabajos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Y curación cuántica o productividad humana cuántica estará siempre presente en sus empresas, en sus aulas o en sus casas para ayudarles a ser mucho mejor, cada vez mejor, y poder sobrevivir en un mundo competitivo donde el uno compite con el otro sin amor. Curación cuántica pregona ser competitivo pero con amor y no competitivo dentro de la separatividad de cada uno y el desplazamiento del otro. Muchas gracias.